Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y te agradezco mucho que sintonices este espacio. Este día lo vamos a dedicar a platicar con Andrés Barrios. Él es un académico y también es director del Centro de Estudios Aplicados, que tiene un proyecto muy interesante que se llama Nuestro Presupuesto, un esfuerzo colectivo para analizar el gasto del gobierno del Estado, que justamente el proyecto se acaba de entregar esta semana. Vamos a platicar con Andrés Barrios. Quédate con nosotros hasta el final de esta emisión de Perspectivas. Soy Jonathan Lomelí. Comenzamos. El gobierno de Jalisco presentó al Congreso Estatal la propuesta del paquete presupuestal 2023 que los legisladores deben aprobar a más tardar el 15 de diciembre. El gobernador Enrique Alfaro destacó que no habrá aumento de impuestos, pero sí medidas para eficientar la recaudación en un 16%. Las prioridades del gasto reflejan la visión y la política del gobierno en turno. Esta administración gastará 158,000 millones de pesos, algo así como 4 veces la línea 3 del tren ligero. ¿Con estos criterios, Jalisco tiene rumbo? Analizamos los aspectos más relevantes del paquete económico con Andrés Barrios, director del Centro de Estudios Aplicados. Hola, ¿qué tal? Gracias por sintonizar Perspectivas y vamos a darle la bienvenida también y le agradezco a Andrés Barrios, director del Centro de Estudios Aplicados, que nos acompañe en este espacio. Un viejo conocido y amigo, este tipo de temas que abordamos y que pueden ser un poco áridos, pero que son relevantes para la agenda pública. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jonathan. Bien, por aquí echándole una primera vista a lo que viene para el 2023 en Jalisco. Sí, claro. En tu descargo tengo que decir que, bueno, apenas ayer se hizo público el presupuesto. Son montones de documentos y de tablas de Excel que hay que analizar, ¿cierto? Sí, claro. Ayer, pues a media mañana lo pusieron y pues tenemos ya una plataforma un poquito ya desarrollada que sí nos permite, pues ayer mismo a las 6 de la tarde haber lanzado ya. ¿Qué es lo que analizan ustedes? Es decir, un poco para darle la idea a la gente, es decir, analizas cuántas hojas de Excel o documentos o qué implica ese presupuesto 2023 del gobierno de Jalisco. Mira, más o menos para darte números, pues te podría decir que hay 429 programas en los cuales el gobierno pretende ubicar el gasto, ¿no? Entonces, cada uno de esos programas pues, es ejecutado por las diferentes secretarías o los diferentes institutos o las organizaciones, las OPDs, ¿no? Y cada uno de esos, por ejemplo, pues tiene sus propios propósitos, sus métricas, ¿no? Y esa es una manera de ver el presupuesto. Y esas son páginas y páginas y páginas de PDFs que le entregan al Congreso. Y también se entrega en otra vista, ¿no? Que es en qué se va a gastar. No es tanto el programa que el programa tiene un para qué, sino más bien en qué. Si va a ser pues en agua, ¿no? En blue, papel, lápices, ¿no? Operación, viene con nómina. el detalle pues bastante específico de quién se lo va a gastar y en qué, ¿no? Entonces viene como en esos dos sabores el presupuesto y pues sí son bastantes hojas de PDFs, ¿no? O impresas que le entregan al Congreso. Por ahí veíamos sus carpetotas y sus cajas que les entregaron. Pero pues nosotros lo que hemos hecho a través de todos los años que hemos estado trabajando el tema es solicitar que se publiquen datos abiertos. Esto quiere decir que esté pues en formato, por ejemplo, de Excel, ¿no? Que es una forma de abrir los datos, de manera que eso nos permita pues jalarlos y, por ejemplo, nosotros pues ya lo cargamos a una plataforma donde podemos visualizar pues toda esta información que es muy compleja, ¿no? Y que es demasiada, ¿no? Pues en gráficas y en tablas y en otras herramientas de análisis que tenemos, para que la ciudadanía pueda entender pues qué es esto tan complejo y sepa pues en qué se quiere gastar el dinero. ¿Qué es esta plataforma que se llama Nuestro Presupuesto, que me explicabas es un proyecto del Centro de Estudios Aplicados y es un esfuerzo ciudadano colectivo? Es decir, tú no recibes un salario por eso, ¿sí? No, sí, la verdad es que sí queremos en algún momento pues que el Centro de Estudios Aplicados sea ya una institución pues bien conformada y sí poder tener pues donativos que nos permitan que personas de manera profesional se puedan desarrollar ahí para hacer este tipo de herramientas que son pues bastante buenas.
pero pues eso requiere de mucho trabajo y muchas y que es cosas. muy valioso, Andrés, porque, a ver, es un ciudadano o es un grupo de ciudadanos que están haciendo un trabajo y un esfuerzo para mostrar de manera entendible un tema muy complejo, pero muy importante para todos los jaliscienses, ¿no? Y creo que podría yo presumir que no hay ningún interés, ¿no? Si es un ciudadano común, en la lectura y el análisis del presupuesto. ¿Cómo encontramos en Twitter la plataforma? ¿O cómo lo seguimos? Sí, está como NTRO Presupuesto, así como abreviando nuestro. NTRO Presupuesto. Ajá. En Twitter. Y nuestro presupuesto. Ajá. Y el sitio web es nuestropresupuesto.mx, donde ahorita te vas directamente a nuestra plataforma de análisis. Bueno, a ver, y ahora entremos en materia, Andrés. ¿Qué, así tus primeras impresiones después de que ya a las 6 de la tarde pudiste hacer una revisión? Es importante tu opinión, al menos en una primera aproximación, porque tú has revisado los presupuestos de otros años anteriores e incluso de otras administraciones, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, tenemos un presupuesto que crece como pues hace mucho, o al menos en los registros que tenemos no se ha visto un crecimiento tan grande. 12%, ¿no? Algo 15%, 15.5%. Y quisiera hacer un acotamiento. Nosotros todas las cifras que manejamos en nuestra plataforma ya están afectadas por la inflación. Okay. ¿Qué quiere decir? 1,000 pesos de hace 3 años no te alcanzan lo mismo para 1,000 pesos ahorita, te alcanzan para menos. ¿Por qué? Pues que las cosas van haciéndose más caras y el dinero va perdiendo valor con el tiempo. Entonces nosotros también lo que hacemos es, aparte de recolectar todos los datos, los afectamos quitándoles el efecto de la inflación, de manera que podamos comparar realmente pesos del 2023 contra pesos del 2021, 20 y 18, ¿no? Entonces, en esos términos que son reales, ¿no? Porque no podemos comparar pesos de un año con pesos de otro, pues lo que vemos es ese crecimiento del 15%. Para que nos demos una idea, el presupuesto de este año, del 2022, tuvo un incremento del 10% con respecto del 2021, y el del 2021, que fue pues el año pandémico, ¿no? Sí. Tuvo un crecimiento solamente del 1%, ¿no? Entonces, pues sí ha venido bastante, una escalada, ¿no? Pues bastante fuerte, ¿no? Va a haber más dinerito para el gobierno. Sí, va a haber más dinero. Okay. Definitivamente. Sí. ¿Qué más de las impresiones generales que sí, pues mira, en general lo que te puedo decir es que de lo que se entregó como proyecto de presupuesto, pues 28 de cada 100 pesos se van a ir en servicios personales, ¿no? Que esto quiere decir pues la nómina de los trabajadores del Estado, y también de aquellos que no son trabajadores del Estado, pero que sí prestan servicios profesionales al Estado, porque sabemos que también hay personal que luego le llaman de confianza, o personal que no está dentro de la nómina, pero que sí presta servicios. La burocracia. Sí, la burocracia. ¿Y eso, ¿no? ha sido muy distinto en otros años o se ha mantenido o ha crecido en los últimos 5, 3? O ¿qué tendencia lleva? Fíjate que sí creció del 2021 al 2022, pero fue porque estaba mal clasificado unos salarios que iban para profesores, estaban como dentro del rubro de transferencias, porque era un apoyo federal para el salario de los profesores, pero en realidad iba a salarios, se iba a gastar en salarios, y lo tenían ubicado como una transferencia. Entonces, a la hora que reorganizaron el presupuesto, cosa que fue pues bastante buena, ¿no? Porque realmente el dinero está donde se va a gastar, pues sí hubo un gran incremento ahí que podemos ver en nómina, pero no es que haya crecido la nómina del gobierno, sino que realmente se reorganizó 28 de cada 100, información. ¿te parece mucho, poco o normal, suficiente gastar eso en burocracia? Creo que no se sale de los estándares que podríamos estar viendo para un gobierno, inclusive pues si te pones a pensar en una empresa, pues muchas veces pues son más o menos los porcentajes que se tienen de gasto en nómina, ¿no? Claro. ¿Algún otro punto? Bueno, te podría decir que de participaciones y aportaciones, que es dinero, por ejemplo, que se transfiere a los municipios o que se transfiere, por ejemplo, a la Universidad de Guadalajara o a entes que son autónomos al gobierno, pues ahí se van 2 de cada 10 pesos, ¿no? Se va el 20% del presupuesto ahí, y una tercera parte, es lo que se va a los municipios. A los municipios, sí. ¿No? Oye, ahora, en tu experiencia, Andrés, el gasto que se programa, es decir, hay una forma de planear que es, tú tienes un conjunto de 429 programas, que son los que me dices, ¿no? Y luego tienes un presupuesto. Evidentemente el dinero debe coincidir
con los objetivos de un plan general y esos programas. Es decir, esa congruencia en el gasto existe en el gobierno de Jalisco. Son dos pasos distintos, ¿no? Primero está el paso donde cada gobierno, por ley, tiene que hacer una planeación al inicio de su administración, ¿no? Entonces, lo que vimos es que el gobierno, por ejemplo, la administración de Enrique Alfaro, hizo su plan de gobierno, ¿no? Que le puso un nombre muy largo y no me acuerdo, que le puso gobernanza y no me acuerdo qué tanto, pero bueno, dentro de ese plan estableció 7 objetivos, ¿no? Estratégicos, con unos proyectos que son transversales, unos proyectos especiales y otros temas ahí. Y pues se supone que ese era el plan de su gobierno. Hizo una revisión el año pasado porque la ley le permite hacer a la mitad de su gobierno una revisión a ese plan, pero pues básicamente no se mueve mucho el plan, ¿no? Estuvimos haciendo un análisis sobre también qué tanto en los últimos presupuestos del 2019, 20, y 21 y 22 se ha pegado al plan, ¿no? Y pues sí vemos que realmente por un lado sí hubo un discurso sobre aquellas preocupaciones o aquellas prioridades dentro del plan de gobierno que se iban a establecer, y a la hora de planear el gasto pues no había una congruencia tan fuerte. Claro. Que mucho de esto, hubo una pandemia también en medio, ¿no? A la hora que hicieron el plan de gobierno, no planearon que venía una pandemia, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, hay una carga muy fuerte hacia lo que son los temas de recuperación económica, ¿no? Pero pues sí se ven de repente abandonos importantes. ¿En dónde, por ejemplo? Un caso, por ejemplo, que me parece muy paradigmático es el caso de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres, que pues fue nueva secretaría que nace a partir de la eliminación del Instituto de la Mujer, ¿sí? Y que fue pues bastante cuestionada en su momento, ¿no? Desde que se creó la secretaría hasta el 2022, su presupuesto ha aumentado un 70%. Y de por sí ya era un presupuesto pues bastante grande y aumentó un 70%. Revisando los programas que opera esa secretaría, porque pues bueno, hay programas en los cuales se reparte el dinero, ese 70% que ha crecido el presupuesto básicamente se ha ido a programas para mujeres empresarias y para mujeres en temas de actividad económica, ¿no? Por ahí creo que les dan 15,000 pesos y un iPad, y les dan en sus empresas pues hay capacitación y esos temas, ¿no? Sin embargo, las temáticas transversales en tema de género no son económicos, son reducción de violencia de género, son la reducción de los feminicidios, ¿no? Entonces... Qué interesante, ¿eh? Sí, entonces ahí ves, o sea, sí ves que hay un incremento, un fuerte incremento a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, pero tal vez no en los temas para los cuales estaba planeado desde el inicio. Claro. Qué interesante, y de ahí la importancia de que existan visiones ciudadanas de este tipo de ejercicios, y me imagino que si te pones a auditar cada uno de los programas, pues seguramente habrá cosas que mejorar y seguramente habrá programas bien hechos que están funcionando. Pero a ver, por ejemplo, hoy se da a conocer que el gobernador, ahí me gustaría preguntar tu opinión, va a gastar 340 millones de pesos, ¿no?, en lo que es difusión de imagen, manejo de agenda, ¿sí?, y le va a dar la tercera parte a la Fiscalía, la tercera parte de esos 300 y tantos se lo da a la Fiscalía especializada en personas desaparecidas, en desaparecidos. A ver, allí tengo una duda, Andrés. ¿Estamos haciendo lecturas demasiado políticas o es normal que un gobernador gaste 300 millones en su difusión y 150 y 100 millones en la búsqueda de desaparecidos cuando Jalisco tiene un problema y una demanda social al respecto? ¿O qué lectura le das tú? Sí, a ver, creo que siempre ante las urgencias que tenemos como Estado y como ciudadanía, pues siempre se nos va a hacer ofensivo pensar que se gasta tanto dinero en promover programas, y que inclusive a veces se gasta más dinero en promover los resultados que en generarlos, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí creo que debería haber una cierta congruencia por parte del gobierno a la hora de pues, planear y repartir el gasto.
Pero la verdad de las cosas es que también no hay mucho dinero, ¿no? O sea, nos estamos peleando por bien poquito dinero, aunque se oigan muchos miles de millones, ¿no? Porque pues, para nosotros expresar ese tipo de cantidades, ¿no? Se nos hacen cantidades de dinero que nunca vamos a ver o que va a ser bien difícil que nos imaginemos tanto dinero. Pero si nos ponemos a pensar que ese dinero es para atender a 6 millones de personas que viven en Jalisco, pues no es tanto, ¿no? De hecho, es muy poquito, ¿no? Si quisiéramos estar como otros países que luego nos gustan tanto, pues tendríamos que multiplicar eso por 2.5 para mínimamente tener una calidad de vida digna, ¿no? Que nos alcanzara. Entonces, pues no es tanto. Sí vemos, por ejemplo, que hubo, por ejemplo, en la Fiscalía Especializada, pues sí hubo un aumento de 16.7 millones de pesos, ¿no? Para que nos demos una idea, pues el aumento que hubo el año pasado fue de 3.3 millones, entonces pues sí fue un aumento pues mucho más generoso que hubo el del año pasado. Que ahí es donde voy como esta lectura de pronto un poco que me inquieta, ¿no? Sí. En donde dicen, a ver, pues hay un aumento y el gobernador sale y dice, hay un aumento para los salarios, pero llega una lectura y una comparativa y te dice, sí, maestro, pero son 300 para tu imagen y 100 para desaparecidos, sí, ¿no? Aunque le aumentaste. Y creo que justo ese es el tema, ¿no? Que aunque haya habido un aumento, ¿no? Y un aumento pues, que podrían decir pues no sin precedentes, porque sí hubo un aumento de 22 millones en el 2020, no es suficiente, ¿sí? Y creo que es algo que es bien importante, que tenemos que empezar a hablar de manera sin miedo en la ciudadanía y sin miedo en la clase política, de que tenemos un Estado que es insuficiente, ¿sí? Porque, te voy a poner un ejemplo, en su informe del 2020, si no me equivoco, Alfaro habla de que oficialmente hubo 4,000 personas desaparecidas en Jalisco, ¿no? Pues que sabemos que la cifra negra es muchísimo más grande, pero al menos con datos oficiales reconoce 4,000 personas desaparecidas. La comisión de búsqueda en ese entonces, su meta de atención era para 1,000 familias. O sea, su meta del 100%, ¿no? Su meta para ponerle una palomita, decir que está haciendo bien el trabajo, es atender a 1 de cada 4 familias. Claro. O al menos en ese entonces así era, ¿no? Entonces, eso pues va a generar buenos resultados ante pues, la planeación y la medición, ¿no? Porque va a decir, pues yo sí atendí a todas las familias para las cuales tengo capacidad de atender. Pero eso nos está creando una ceguera institucional, ¿no? Una ceguera de Estado, donde pues estamos teniendo buenos resultados porque estamos atendiendo al 100% de las capacidades, pero resulta que las capacidades del Estado son insuficientes. Deberían ser 4 veces más. Debería ser 4 veces más, ¿no? Claro. Pero la meta sería muy mal visto si decimos que vamos a atender a 1 de cada 4. Claro. ¿No? Entonces, pues es políticamente muy incorrecto decir eso, pero es la realidad del Estado. Y mientras no aceptemos que tenemos un Estado que es insuficiente, un Estado chiquito, ¿no? Pues nunca nos vamos a poner las pilas en poder dotar a ese Estado de más recursos, por lo menos de 2.5 veces más recursos. ¿Y eso cómo se puede hacer, Andrés? Sí, ahí tendría que haber, o sea, una reforma fiscal muy profunda, ¿no? No es tanto el tema de que no le den dinero a Jalisco sí le dan mucho dinero, mucho más del que Jalisco aporta a la federación, pero tenemos que empezar a hablar de una reforma de cómo es que se hace dinero al Estado para que sea más y que no sea del dinero de las personas que viven al día, ¿no? Claro. Que viven de una manera pues cómoda, ¿no? Sino más bien de aquellas personas que tienen esos excesos de fortuna que en su vida se van a terminar y que ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus bisnietos se van a terminar ese dinero, ¿no? Claro. Oye, ahora, en otro dato que me gustaría preguntarte y que me ayudes a dimensionarlo o a contextualizarlo, es este presupuesto que va a haber para transportistas, ¿no? Es un subsidio que, si no recuerdo mal, son 500 millones de pesos para lo que el gobernador dice congelar la tarifa y 309 millones de pesos para que puedan renovar sus unidades, ¿no? Que esos 800 millones se suman a 1,000 millones que ya repartió a los transportistas
en años pasados para renovar parque vehicular, para comprar alcancías de prepago. Quisiera entender, ¿ese subsidio o ese dinero es mucho o es poco en comparación a otros programas que subsidian, al contexto del dinero que ejerce? Quisiera un poco como verlo desde tu punto de vista, con toda la información que tienes transversal de otros presupuestos y otros programas. A ver, creo que aquí el tema, más allá de que si es mucho dinero, sí es mucho, pues, o sea, sí es mucho dinero, pues. Pero algo que me llamó mucho la atención fue lo que vivimos el día de antier con la noche de Halloween, ¿no? Y que ya había sucedido en otras ocasiones, ¿no? Donde el transporte público dejó de pasar a partir de algunos de las 6 de la tarde, otros dejaron de pasar más tarde, y las personas dejaron de tener un medio de movilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque era más importante proteger a los camiones, que son objetos físicos, que a las personas, que a las personas que necesitaban movilidad. Que moverlas, sí. Entonces, creo que aquí lo que nos hace falta entender es que la movilidad en este caso, por ejemplo, es un derecho de las personas, ¿sí? La movilidad pública es un derecho de las personas, no es un negocio, ¿sí? De privados. Lo que ha sucedido es que estas concesiones a privados, estas privatizaciones de las funciones del Estado, nos están saliendo bien caras. ¿Sí? Entonces, nos están saliendo bien caras. ¿Por qué? Pues porque ellos lo que necesitan como privados es generar utilidades, generar ganancias. Y lo que la ciudadanía necesita es tener acceso a un derecho, que es la movilidad, ¿no? Claro. Y pues no puedes empezar a hacer negocios sobre los derechos de la ciudadanía. Entonces, creo que eso lo podemos empezar a ver como un latente peligro, esas privatizaciones que se están haciendo de las funciones del Estado, y que, por ejemplo, es un tema que ha sido muy latente en esta administración, por ejemplo, con el tema de comunicación pública, ¿no? Claro. Cómo se ha dado pues bastantes millones de pesos a las empresas, estas famosas preferidas del alfarismo, ¿no? Para poder llevar la comunicación social, cuando la comunicación social es una función del Estado, pero la estamos privatizando. Entonces, todas esas funciones que estamos privatizando del Estado, la basura con CAPSA, las luminarias, todo eso nos está saliendo más caro a la ciudadanía y estamos simplemente haciendo que personas privadas se hagan de negocios, ¿no? Con las funciones que debería estar haciendo el Estado. Claro. Ese es un tema de debate bastante interesante, Andrés. Oye, y finalmente, de esos... bueno, a ver, la Universidad de Guadalajara, ¿qué onda? ¿Sí le van a dar menos dinero? ¿O cómo analizas tú la tendencia? Porque el gobernador dice, le vamos a dar justo más de lo que nos corresponde en el convenio, ¿no? Y habla de un aumento, pero después hacen ejercicios, vi por allí varios en redes, y hablan sobre una disminución de la universidad, del presupuesto de la Universidad de Guadalajara, y puedes decir con toda libertad lo que quieras. Me parece que aquí hay un espacio de libertad para defender a la universidad, para criticar a la universidad y para no hablar de la universidad si quieres. Entonces, a ver, ¿cuál es tu lectura? Sí, mira, lo que sí vimos, de acuerdo a las cifras y ya afectadas por la inflación, es que la universidad sí tiene de parte del Estado un aumento del 2% en su presupuesto, ¿no? Real. Real, sí. Tenía un presupuesto asignado durante el 2000, del gobierno. Ya no puedo ver la cifra, pero bueno, aumentó un 2% el presupuesto de la universidad, ¿no? Entonces, ya en términos reales, quitándole la inflación, o sea, realmente sí tiene un aumento. Sí. Que tal vez no es suficiente, porque volvemos a la misma, ¿no? O sea, la Universidad de Guadalajara pues da un gran servicio a la comunidad, ¿no? Da educación a muchas personas y nos gustaría, por ejemplo, que los profesores de la Universidad de Guadalajara tuvieran mejores condiciones laborales, pero para todo eso se necesita dinero, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, es insuficiente el dinero. Entonces, habrá que ver también, pues es muy criticada de repente por los gastos que tiene la universidad, habrá que ver si realmente son las funciones o no, pero en todo eso que se están poniendo de acuerdo, pues se van cifras y vienen cifras. La guerra de los datos. Sí, la guerra de los datos, ¿no? O sea, lo que nosotros podemos decir, pues ahora sí que con los datos bien puestos, ¿no? Es que sí hubo un aumento del 2% para la Universidad de Guadalajara. ¿Qué? Sí. Por ahí se veía un programa presupuestal que decían que se habían asignado 200 pesos para infraestructura. Sí es cierto, están asignados 200 pesos para infraestructura, lo cual pues es una burla, ¿no? Pero el año pasado tenía asignados 0 pesos.
Bueno, no. Entonces, es todavía más una tampoco burla. es que, o sea, prácticamente pues podemos decir que sigo igual. O sea, no es que le hayan quitado porque no los tenía, ¿no? Claro. Al contrario, si lo ponemos en porcentaje, pues le aumentó infinitamente a 200 pesos, ¿no? Por ahí hay un fideicomiso nuevo, precisamente para infraestructura en educación. Habrá que ver cómo es que va a funcionar ese fideicomiso, porque es nuevo, pero sí tiene un aumento presupuestal pues bastante considerable, donde supongo que ahí es donde se va a echar mano para la infraestructura hacia la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues Andrés Barrios, lamento que se nos haya acabado el tiempo. Me hubiera gustado abordar más temas contigo, pero te agradezco que hayas estado en este espacio. Muchas gracias, Jonathan. Gracias también a usted que nos sintonizó en Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y nos vemos en la próxima emisión.